Que al final es que dices, oye, nos están llevando un poquito a eso, a que volemos drones pequeños y de esa manera el riesgo sea 100% bajo de edificios. Es decir, en una zona residencial tú puedes tener un dron, oye, haciendo su turno de vigilancia y tú lo programas y automáticamente oyes con una cámara que está volando en el aire prácticamente sin piloto. De menos de 250 gramos y es un dron que podemos volar en ciudad, ¿vale? Eh, ¿Qué se necesita para volar este dron en ciudad? Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro programa de Vista Aérea. En este programa vamos a hablar de la normativa de los drones. Concretamente vamos a ver todo lo que envuelve este Real Decreto, esta normativa europea de los drones. Vamos a hablar de las categorías, de los marcados de clase, de los drones de menos de 250 gramos, en fin, vamos a hablar de un montón de cosas y para eso he traído a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Iván. Alberto lo vais a ir conociendo durante toda esta entrevista, pero para que lo conozcáis un poquito ahora de manera general, Alberto es pues examinador, evaluador y es instructor de drones bajo régimen autorización operacional, aparte de también ser especialista en audiovisuales. Y nos acompaña hoy porque trabaja para una escuela, en concreto para Attendee Drone System también, para el tema de la formación. Y por ello pues hemos traído a Alberto a este espacio para que nos explique un poco pues toda la normativa que regula este mercado de los drones que muchas veces se hace tan compleja. Antes de comenzar, muchas gracias Alberto por estar hoy aquí. Creo que tu entrevista va a ser de las más escuchadas posiblemente. Esta charla a mucha gente le interesa y es lógico y normal que le interese porque de esto depende actualmente todo lo que envuelve a las operaciones de los drones. No hay un vuelo de dron legal sin conocer todo lo que hoy vamos a ver. Y nada, muchas gracias Alberto por Gracias estar, a vosotros, por estar hoy aquí. Iván, por contar conmigo y espero que sea de ayuda, ¿no? Esta charla que vamos a tener. Seguramente que sí. Bueno, antes de comenzar, para poner un poco en contexto, como os he explicado hace unos instantes, vamos a hablar de la normativa, de las categorías, de los marcos de clase, infinidad de preguntas que me habéis hecho durante todo este tiempo, que yo he ido recapitulando algunas. Entre ellas tengo dos o tres ahí para hacer directamente a Alberto sobre la normativa y vamos a hacer un pequeño transcurso de charla donde vamos a ir introduciendo de manera prudencial todo lo que envuelve esta normativa. Y en concreto, pues vamos a empezar por ahí, Alberto. ¿Qué normativa es la que regula actualmente los drones en España? Bueno, Iván, la normativa que actualmente regula los drones en España, ¿vale? Es una combinación, ¿vale? Es una combinación entre Europa y podemos decir que un Real Decreto de España, ¿no? La normativa europea es el Reglamento de Ejecución 2019-947, que es por la que nos regimos todos los países de la Unión Europea. Y luego cada país, tiene sus pequeños cambios, ¿vale? En España tenemos la 517, ¿vale? Del 2024, ¿vale? Que es un Real Decreto que, bueno, pues toca un poquito la normativa europea, ¿vale? Precisamente por ahí va la primera pregunta, porque una de las preguntas que más se me repite durante estos años en las distintas redes sociales es precisamente esa. Como ya se hablaba de esto hace tiempo, ha entrado ahora en vigor hace muy poquito, hace escasos meses, esta normativa europea con los escenarios STS que posteriormente hablaremos en esta entrevista. La gente me preguntaba que si puede, con este tipo de permisos que estamos sacando aquí en España, como pueden ser, que ahora hablaremos también de ellos, el A1, A2, A3, STS1 y 2, si luego son convalidables o se convalidan con el resto de situaciones o de países europeos. Y en algunos casos es así, pero si no me corriges, efectivamente, luego cada país tiene un pequeño Real Decreto, ¿no? Realmente es la normativa, es decir, los permisos que nos saquemos aquí por EASA, ¿vale? Son válidos para cualquier país de la Unión Europea, ¿vale? Por así decirlo.
Simplemente que hay que estudiar un poco esos pequeños cambios que tiene cada país. Acceder a la web del ministerio de cada país que conlleven el tema de aviación y ahí bajarse las normativas. O sea que al final realmente los permisos son iguales, efectivamente, como decía Alberto, pero luego cada país tenemos que, antes de viajar al país donde vamos a volar, informarnos de las posibles restricciones que tenga ese país. Normalmente en la Unión Europea no. Yo como experiencia os puedo asegurar que hay unos pequeños cambios muy significativos de un país a otro de la Unión Europea. Por lo menos en lo que está cerca de España y que yo conozco. Así que, bueno, simplemente informaros antes de viajar a un país de la Unión Europea si hay algún tipo de restricción Eso. al respecto diferente a la de España. Y bueno, Alberto, vamos a empezar, si quieres, ya con materia. Vamos a hablar de los distintos permisos que hay. Hemos ahora hecho una pequeña introducción a 1, a 2, a 3 y los escenarios específicos STS 1 y 2. Bueno, pues cuéntanos un poquito si quieres. Empezamos a indagar un poquito por ahí y cuáles son Vale. los requisitos de cada uno, cuáles son un poquito, pues, para qué sirven, ¿no? Cada escenario. Si quieres empezamos por el A1, A2, A3, que creo que serán los más sencillos, y luego Sí, bueno, entramos. básicamente, Iván, en España, ¿vale? Existen tres categorías, ¿vale? Lo que es la categoría abierta, la categoría específica y la categoría certificada, ¿vale? Y van un poco según el riesgo, ¿vale? Es decir, la categoría abierta es riesgo bajo, la categoría específica es riesgo medio y la categoría certificada es riesgo alto. Entonces, para la categoría certificada, prácticamente eso se mueve igual que la aviación, permiso de piloto como la aviación, ¿vale? Y esa es una categoría que no vamos a tocar, ¿vale? Vamos a hablar de la categoría abierta y de la categoría específica, ¿vale? Entonces, como me comentabas, dentro de la categoría abierta existen lo que son las subcategorías, ¿vale? Tenemos en la categoría abierta lo que es subcategoría A1, subcategoría A2 y subcategoría A3. No hay más. Y luego ya tenemos lo que es en específica, los que son los escenarios estándar, tenemos STS1 y STS2, ¿vale? Hasta ahí hay más, ¿vale? Pero creo que hasta ahí es donde vamos a llegar, ¿vale? Sí, eso es lo que realmente todos conocemos como los permisos actualmente de drones en España, y dentro de esas categorías abierta y específica, las subcategorías que hablamos son las más representativas. Muy bien. Dentro de la categoría abierta, ¿vale? Está, como hemos dicho, lo que son las subcategorías. Entonces, tenemos la subcategoría A1, ¿vale? Que podemos decir que es la categoría un poquito más exigente, ¿vale? La A1, ¿vale? Que son vuelos urbanos dentro de ciudad, ¿vale? La subcategoría 2 también son vuelos urbanos dentro de ciudad y la subcategoría 3 podemos decir que es la categoría ya fuera de ciudad, la que menos riesgo tiene, ¿vale? Ahora, dentro de estas subcategorías, pues existen unas normativas y existen unos requisitos eh, para poder volar en ellas, ¿no? Si quieres, nos centramos un poco en los permisos para volar en cada subcategoría, Sí, ¿vale? si te parece bien, podemos hablar un poquito de cada uno, pues de esta manera, y así conocemos un poco pues cómo podríamos volar dentro de cada subcategoría. Exactamente. O Entonces, estamos. acogernos a esa, claro, porque nos tenemos que acoger a esa subcategoría cuando queremos hacer un vuelo profesional. Entonces estamos más o menos en la categoría abierta, subcategoría 1, ¿vale? Y queremos volar allí, ahí un dron, ¿vale? Bueno, como son por ejemplo, podemos decir, de riesgo bajo, los drones que están permitidos volar ahora mismo en ciudad, en categoría abierta, ¿vale? Son drones, pues, que pesan poco, ¿vale? Entonces tenemos lo que son los famosos mini, ¿vale? Que son los drones de menos de 250 gramos, que estos se pueden volar en ciudad, ¿vale? Luego tendríamos los drones de menos de 900 gramos, que también se podrían volar en ciudad. Esto luego tiene unas distinciones que hablaremos un poquito más adelante con los marcados de clase. Sí, También ahí hacen unas efectivamente. distinciones bastante claras con peso
y bueno, alguna serie de limitaciones más que, para no mezclar conceptos, luego hablaremos un poquito más adelante. Vale, es que va una cosa un poquito ligada completamente de la mano, ¿no? Hablar de una subcategoría es prácticamente hablar de un tipo de dron, ¿vale? Porque al final la subcategoría podemos decir, vamos a volar en ciudad, sí, pero para volar en ciudad tenemos que saber que tenemos que volar con un tipo de dron. Entonces, claro, yo ahí directamente hablaría un poco de lo que es la subcategoría A1, ¿vale? Que quizás es la que más interese, porque es la categoría pues, que quieras hacer un reportaje en ciudad o que quieras hacer un vuelo a un amigo en ciudad o que quieras volar el dron en ciudad. Sí, Entonces, claro, pues si quieres hacemos... ahí nos vamos a un marcado de clase C0, ¿vale? O C1, ¿vale? Esos son los que pueden volar en categoría, en subcategoría A1, ¿vale? Marcado de clase C0 y marcado de clase C1. Entonces, yo si quieres, te explico un poco lo que es, te explico lo que son esos dos marcados de clase y te pongo un ejemplo Sí, por dentro supuesto. de esta subcategoría, ¿vale? Perfecto. Entonces, marcado de clase C0 podemos decir que es el que menos riesgo tiene, ¿vale? Es un dron de menos de 250 gramos y es un dron que podemos volar en ciudad, ¿vale? ¿Qué se necesita para volar este dron en ciudad? Prácticamente nada. Es decir, y si no tiene cámara, nada de nada, ¿vale? No tienes que dar ningún comunicado ni nada si no tiene cámara. ¿Vale? Si tiene cámara, vale, pues si tiene cámara ya las cosas cambian. Hay que darse de alta como operador en la web de AESA. ¿Vale? Es un trámite eh, sencillo donde te conectas a la web de AESA, buscas el registro de operador y te van a mandar a la página y bueno, ahí con un certificado electrónico lo puedes hacer, ¿vale? Y una vez que tengas ese certificado, ¿vale? Que es un número, ¿vale? Donde ya más o menos AESA te tiene fichado como operador. Ya podrías volar lo que es un dron de menos de 250 gramos en ciudad. Solamente hay otro requisito más, que hay que dar un comunicado al Ministerio del Interior. Que este comunicado lo tienes que dar 5 días antes, ¿vale? Ojo, 5 días además que lo han arreglado un poco, porque antes eran 10 y ahora son 5 y además son naturales. Quiere decir que cuentan sábados y domingos. Y si tú luego das el comunicado el viernes, pues el sábado y el domingo serían 2 días también, ¿vale? Que cuentan y ya podrías volar el dron. ¿Vale? Eso no significa que puedas volar el dron, ¿vale? Donde quieras, a donde quieras, te lo llevas aquí, te lo llevas allá. ¿No? Un dron con marcado de clase C0 siempre tiene que volar en visual. No puedes volar a más de 120 metros de altitud, ¿eh? Eso es normativa para todos los drones. Y no puedes volar encima de edificios, ¿vale? Y ahora, es el único dron que podría volar sobre personas no participantes. Quiere decir que aquí tengo un mini, esto es un mini, menos de 250 gramos, marcado de clase viene de cero, ¿vale? Y este dron, con el comunicado al Ministerio del Interior y tu número de operador, lo puedes volar en un punto de la ciudad, ¿vale? Siempre en visual y nunca por encima de edificios. Eso está completamente prohibido en categoría abierta para todos los drones volar encima de los edificios. Una pequeña distinción que no hemos dicho, se puede volar sobre personas no participantes, pero nunca sobre grupo de personas. Un grupo de personas, ningún dron de ninguna categoría ni marcado de Sobre clase, concentraciones, sobre no concentraciones de personas, manifestaciones, eso es, nada de eso sobre, está en categoría abierta, completamente completamente prohibido. prohibido. Volvemos a que es riesgo bajo y entonces no se puede asumir un riesgo tan alto, ¿no? Por eso pertenece a categoría abierta, Correcto. ¿vale? Ahora bien, quería preguntarte yo una pequeña distinción de todo esto. Hemos dicho que efectivamente se puede volar un dron de menos de 250 gramos en un punto de una ciudad, siempre en visual, con este comunicado del Ministerio del Interior, pero ojo,
antes habría que consultar un poco en aire por si hay una restricción. A ver, no vamos a ponernos a volar en el pueblo de Barajas o en sitios cercanos a unos aeropuertos, porque eso llevan unas restricciones aparte. ¿Es así? Es una observación muy importante, Iván. Quiere decir que sí, se puede volar, eso es lo fácil, eso es lo que pone en, en la normativa. Y claro, hay que tener en cuenta pues lo que hemos hablado un poco, ¿no? De el Real Decreto 517 2024 de España, donde tenemos además una web que es en Aire Drones, donde nos conectamos a la web, ponemos el punto donde queremos volar, la calle donde queremos volar, y bueno, ahí te va a decir si tienes que dar comunicado al Ministerio del Interior o no. Que bueno, eso, fíjate, es un tema que ya te lo dejan hasta decidir a ti, ¿no? Es decir, te dicen cuando tienes que hacer el comunicado al Ministerio del Interior, que son en zonas urbanas, pero sí que es verdad que en aire drones sí que te pueden venir una serie de prohibiciones, ¿no? Te puedes encontrar con zonas de aeródromo, zonas de helipuerto, que son zona CTR, zona FID, te puedes encontrar con seguridad nacional, lo que se llama espacios aéreos prohibidos, restringidos, espacios aéreos peligrosos, donde, bueno, en algunos casos puedes pedir permiso y en otros casos no, ¿sabes? También hay zonas que uno dice, bueno, es que estoy en el campo, ¿no? Pues es que en el campo hay zonas CEPA, que son zonas de protección de aves, y luego también están las zonas de protección de medio ambiente. Muchas veces la gente, bueno, es que me voy a volar al campo, que allí no pasa nada, que estoy en zona 3 y bueno, y además estoy con un dron pequeñito y lo puedo volar. No, tienes que mirar en aire drones, porque bueno, luego también hay zonas de seguridad que tampoco, militar, que tampoco, oye, tampoco se puede volar ahí. Claro, os En decía muchas, en esto. muchas, en muchas zonas sí que es verdad que bueno, pues que se pueden pedir permisos, ¿no? Pero bueno, hay otras zonas que son totalmente prohibidas y ahí no se pueden volar ni aviones. Claro, Entonces, mucho cuidado, o sea, coger el dron y decir, bueno, es que es un mini, no, es un mini, eso es. es importantísimo conectarse a la web en aire drones, pero ya este comentario nos vale para todos los vuelos de drones, no solamente para Absolutamente. el marcado de clase CC. Absolutamente para todo, pero precisamente quería hacer esa distinción porque estábamos hablando de que sí Sí, que es muy fácil volar ahora mismo con lo que hemos empezado a hablar en este programa, que es la categoría 1, que es la menos restrictiva, perdón, la zona urbana, que es la más restrictiva, pero con un dron de menos de 250 gramos tenemos esa libertad que ya vais a ver más adelante con otros drones no tenemos. Pero por supuesto, antes de cualquier vuelo con dron, con cualquier marcado de clase que vais a ver hoy aquí, consultar siempre la web que tenéis, la voy a dejar por aquí abajo en la descripción del vídeo, de enaire.drones. Ahí pues poniendo, como decía Alberto, la dirección o el punto donde estáis, vais a ver pinchando en esa misma ubicación si tenéis algún tipo de restricción. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de la Moncloa está totalmente restringida, estamos hablando de una zona urbana. Tú por esta ley europea podrías volar con un mini, pero tenemos estas restricciones luego lógicamente en el aire.drones de que en ese punto no se va a poder volar un dron sin, vamos, sin ninguna duda, no se va a poder volar. Sin sin autorización de la autorización, propia Moncloa es imposible. Y luego exacto, así muchas cosas. Hay sitios, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que hay un aeródromo militar a escasos metros, con lo cual yo si quiero hacer en mi población un reportaje, efectivamente yo me meto y tengo ahí Además que es que lo dan muy sencillo en Aire Drones, te dan un correo y un teléfono de contacto de ese mismo aeródromo o aeropuerto para coordinar con ellos el vuelo. Si te lo coordinan y podéis hacer este trámite, perfecto, no hay ningún problema. Simplemente os van a pedir la documentación. En caso de que sea un mini, pues os pedirán el registro de operador, os pedirán una serie de coordenadas donde vais a hacer el vuelo, horarios y demás. Y en la mayoría de ocasiones os aceptan esta petición, esta autorización, y luego por supuesto este registro de operador que había comentado Alberto al principio, os lo pedirán, el número de operador, y os pedirán una serie de documentación para poder hacer este trámite
que en muchas ocasiones es sencillo, y luego también la posterior comunicación al Ministerio del Interior, que eso siempre es obligatorio en núcleo urbano. Urbano, sí. Eso es. Pues yo creo que, Alberto, esto ha quedado bastante Eso claro. sería marcado de clase C0, que C0. también Ujú. en categoría abiertas, categoría 1, podemos volar otro marcado de clase, que es marcado de clase C1, ¿vale? Que ya se diferencia bastante del marcado de clase C0, ¿vale? Porque el marcado de clase C1 ya sí que necesitas un certificado, ¿vale? Que es el A1 y el A3, que te lo dan junto, ¿vale? Lo puedes preparar gratuitamente en la web de AESA, bueno, aunque yo siempre aconsejo que la formación sea por academia, porque, oye, te van a preparar para esos test y además te van a resolver una serie de dudas, ¿no?, que van a ir surgiendo, ¿vale? Entonces necesitarías certificado A1, A3 y luego necesitarías también el comunicado al Ministerio del Interior, y luego a la hora de volarlo tiene alguna restricción más. Por ejemplo, ya no puedes volar sobre personas no participantes, ¿vale? Quiere decir que ya ese vuelo tendría que ser un poquito más estudiado, en el sentido de que si vas a sobrevolar a personas, esas personas tienen que ser participantes, y luego no te puedes acercar a un edificio a más de 5 metros, es lo máximo que te dejan acercarte, mientras que con el mío ya está casi el balcón, te puedes meter. Tampoco puedes sobrevolar edificios, y eso ya sería, estamos volando en la misma subcategoría, pero ya hay unas diferencias bastante grandes, ¿no? Porque ya en una necesitas una formación, aunque en las dos necesitas la formación porque tienes que conocer las leyes, pero ya necesitas una certificación oficial para volar este dron de marcado de clase C1. Eso es. O sea, para el C1 necesitamos el certificado A1, A3 obligatorio. Para el C0 no se necesitaría, que el C0, como hemos dicho antes, son drones de menos de 250 gramos, pero sí que es recomendable, desde tu punto de vista como instructor, que se lo saque la gente, el A1, A3. Sí, sí, sí. Luego ya vamos a hacer un resumen un poco de las diferencias de los marcados de clase, pero ahora sí que me gusta un poco hablar de ellos para saber Sí, en qué, por en qué supuesto. zonas pueden volar, pero lógicamente los marcados de clase luego tienen cada uno sus características. Luego hablaremos largo y tendido de los marcados de clase y volveremos a hacer un resumen, pero te quería hacer una pregunta que no hemos mencionado ahora mismo, es el tema de los seguros de los drones. ¿En el C1 ya es obligatorio un seguro de dron? No. Todavía no. No, aquí sí que ha hecho el Real Decreto, el último Real Decreto de España nos ha hecho un favor, ¿no? Porque lo exigían para todo tipo de dron, ¿vale? Ya fuera riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, tenías que tener un seguro, ¿vale? Ahora ya solamente te exigen un seguro si el dron pesa más de 20 kilos, Vale, ¿vale? perfecto. O estás volando en STS-1 o STS-2 en un escenario, estás volando en un escenario estándar, categoría específica, ahí sí tienes también que tener seguro, aunque el dron pese menos de 20 kilos. Ahora hablaremos de eso, pero por favor continúa un poco, si quieres, con las categorías abiertas, que creo que nos faltaría un poco en Sí, ese nos quedan sentido. otras dos categorías, ¿vale? Otras dos subcategorías Subcategorías. dentro de la categoría abierta, que sería la categoría A2 y la categoría 3. Vamos a centrarnos ahora en la 2, hemos hablado de la 1, vamos a la 2. Bueno, la 2 es prácticamente, podemos decir que igual que la 1, pero cambia el tipo de dron que se puede volar. Es decir, el escenario prácticamente es el mismo, ¿no? Es urbano, ¿vale? Pero el dron, ya estamos volando un dron de marcado de clase C2, ¿vale? No C1, C2, que son de 900 a 4 kilos, ¿vale? Estamos ya hablando de un dron más pesado, Bastante más. un dron más peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí seguimos con lo mismo que el A1, pero tenemos una restricción más, ¿no? Que para volar cerca de personas, antes eran 5 metros, que no sé si lo he dicho en el C1, te podías acercar a las personas a 5 metros, pues ya con un C2 son
30 metros. Tú fíjate lo que es la diferencia, es grande. Bastante, y ojo, porque a simple vista 30 metros, dicho así, parece irrisorio, pero 30 metros es muchísimos metros, ¿eh? En campo visual es mucho, muchísimo. Y no puedes tampoco ni sobrevolarlas ni nada. Es decir, que al final 30 metros. Luego sí que hay un toquecito, ¿no? Bueno, que si el dron lo bajas de velocidad, no hemos hablado que... Porque todo esto lo iba a hablar luego con los marcados de clase, ¿no? Las características, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú al dron le bajas la velocidad, ¿vale? Puedes acercarte a esos 5 metros. Si tiene un modo de baja velocidad, el C2, ya te puedes aproximar a las personas a 5 metros, lo que realmente al final lo convertirías igual que un C1. Pero un C1 puede volar a 19 metros por segundo sin distinción y un C2 también podría volar a esa velocidad, pero si tú quieres aproximar a esas personas tienes que bajarlo a 5 metros por segundo. Eso luego, si quieres, hablamos más al detalle con los marcados de clase y así pues terminamos un poco de explicar las categorías, bueno, las subcategorías de, este, de esta pequeña categoría abierta. Bueno, y ya pasábamos a la subcategoría A3. Bueno, y discúlpame, que oye, se me ha olvidado casi lo más importante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesitas para volar esos drones en esa subcategoría? Porque aquí ya hemos dicho que para la subcategoría A1 necesitas el certificado A1-A3, en la subcategoría A2 ya necesitas el certificado, ¿vale? A2, ¿vale? Que este certificado ya entramos en materias un poquito más técnicas y más teóricas, que además para sacarte el A2 tienes que tener primero el A1 y el A3. Quiere decir que no dices, oye, me voy a sacar el A2. No, para sacarte el A2 primero tienes que sacarte el A1 y el A3. Quiere decir que necesitarías para volar un dron de más de 900 gramos, que no llega a 4 kilos en ciudad, necesitarías el certificado A2, A1, A3 y necesitarías visitar la página de la ley de drones, como hemos comentado, que eso es para todos los drones, y el comunicado al Ministerio del Interior si lo fueras a volar en ciudad, que lógicamente lo vas a volar en ciudad porque la categoría C2 es para ciudad. Vale, pues quedaría ahora la A3, porque ese sería el único marcado de clase que se puede volar en A2, entiendo, ¿verdad? El A3. El A3, no, el A3 es ya, podemos decir, la subcategoría, la tercera subcategoría de categoría abierta. Y dentro de esta subcategoría podríamos volar los drones que pueden volar en A1 y en A2. Lo que no podemos hacer es un dron de A3 volarlo en categoría 1 y A2. ¿Por qué? Porque ya el riesgo es muchísimo mayor. Son drones que pueden pesar hasta 25 kilos y, lógicamente, estamos hablando de que lo vamos a volar a 150 metros de una ciudad, de una casa, pues de lo que se conoce como una zona urbana, es decir, en el campo prácticamente. No puedes volar sobre personas, no puedes volar, prácticamente ni sobre carreteras ni nada. Estamos hablando de una zona de vuelo casi recreativa, es decir, estamos hablando de drones muy, muy pesados. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para volar este tipo de drones? El A1 y el A3. El A2 no lo necesitamos A1 y A3 y serían drones que van de 4 kilos, que es donde termina, podemos decir, el A2, de 4 kilos a 25 kilos, nada más y nada menos. Y estos drones, si pesan más de 20 kilos, en esta categoría ya necesitarían seguro de responsabilidad civil. Perfecto, perfecto. Pues hasta ahí serían las categorías, la categoría abierta, con sus diferentes subcategorías, A1, A2 y A3. Como Eso es. hemos hecho una recapitulación de todo, A1 y A3... Hemos hecho un resumen, hemos hablado mucho,
pero hemos hecho un resumen muy amplio, Sí, Iván. sí, desde luego. Pero bueno, Luego, a ver, esto entender que muchas veces es complejo explicarlo porque luego hay muchos detalles dentro de la propia normativa del Real Decreto. Es decir, podemos hablar de velocidades de los drones, pero claro, exactamente. cada velocidad de los drones pues estará diferenciada dependiendo del tipo de operación que vayamos a hacer, del tipo de dron. Luego, pues todos estos detallitos los vamos a dejar también abajo en la descripción para que podáis ver estas especificaciones más técnicas que si nos pondríamos hoy a hablar de ellas, pues posiblemente el vídeo durase entre 6 y 20 horas. y No, 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 yo te digo que no terminamos. no, no, es imposible, es Y, imposible. y siempre además es un bucle que vamos a ir otra vez al principio y a repetirnos. Eso es. Pero está muy bien todo esto porque, claro, la gente cuando se compra un dron, pues muchas veces no sabe que realmente hay algo que regula todo esto y que pues hay una categoría abierta que es más permisiva para hacer dependiendo del tipo de vuelo, como hemos hablado hoy aquí, tenemos esta categoría A1 y A2 que serían de núcleo urbano y A3 que no sería de núcleo urbano. Y luego dentro de cada categoría podemos hablar un tipo de dron u otro. Luego tenemos Sí. la categoría específica, que es un poquito más compleja, que ya entran los escenarios STS-1 y STS-2, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí también a ESA y lógicamente EASA, oye, pues nos han hecho un gran favor, ¿no? Porque, bueno, ya cuando necesitas volar un dron que no se adapte a la categoría abierta, bueno, pues está en este escenario estándar, que es, bueno, lo que es la categoría específica, ¿vale? Donde, bueno, pues se ha hecho lo que es una normativa, unos estudios de seguridad donde se han enmarcado dos tipos de drones, ¿vale? Lo que es el STS-1, ¿vale? Con marcado de clase C5, que ahora hablaremos, y el STS-2 con marcado de clase C6. Pero resumiendo lo que es esta categoría específica, ¿vale? Tenemos el STS-1, que es para vuelos en VLOS, que son vuelos visuales, y luego tenemos el STS-2, que es para vuelos no visuales y te puedes apoyar con un observador. ¿Vale? El STS-1 podemos decir que es para volar sobre núcleos urbanos poblados y el STS-2 es para volar núcleos urbanos poco poblados. Quiere decir que ya no te dejan volar en un sitio donde haya eh, demasiada densidad de población. Pero de todo esto ahora hablaremos porque realmente esto sí que ya requiere, lógicamente, unos certificados que te tienes que sacar, tanto prácticos como teóricos, y luego ahí hay mucha normativa. ¿Vale? Que, bueno, ahora hablaremos un poquito. Si quieres empezamos a hablar por ahí o prefieres explicar un poco los marcados de clase, tanto desde el C0 hasta el C6. Bueno, yo creo que sí que podemos hablar un poquito de los marcados de clase porque ya hemos hablado un poquito de lo que son las categorías Eso es, y creo que se y va a entender mejor. cuando lleguemos al C5 o al C6 podemos un poquito hablar Sí, de dónde nos hemos. yo también creo que se va a entender mejor si explicamos esto de los marcados de clase, porque es algo también bastante llamativo que la gente no entiende. Bueno, no entiende, es algo relativamente nuevo y que es difícil de comprender ahora mismo, porque claro, Es hay muy difícil de comprender. exacto. Es Hay difícil, ¿no? drones Vamos a ver. anteriores a los marcados de clase que también están distinguidos en todo esto, que se llaman los Legacy. Legacy tienen bueno, este espacio dentro también de los marcados de clase que, bueno, que seguramente que Alberto os explique mejor que yo. Bueno, pues mira, vamos a hablar un poco de los marcados de clase. Empezamos un poquito con el marcado de clase C0, que ya hemos dicho en la subcategoría que puede volar. Realmente este dron puede volar en todas las subcategorías. Podemos hablar de subcategoría 1, 2 y A3, porque es el dron que menos riesgo tiene, pesa menos de 250 gramos. Si lleva cámara, lógicamente hemos dicho que necesita el registro de operador para poder volarlo, ¿vale? Y luego, prácticamente, bueno, es un dron que puede volar bueno, pues a 19 metros por segundo y que el impacto, ¿vale? No puede ser mayor de 80 julios, ¿vale? Eh,
ya está, no tiene nada más, no te exigen mucho más de ese dron. Aunque lógicamente DJI a todos los drones, incluidos estos pequeñitos, tienen de todo. Tienen igual prácticamente que un C2, todo lo que es la telemetría, todo lo que es el sistema de seguridad, el return to home, el field safe, todo eso lo tienen también estos drones, aunque no es obligatorio, ¿vale? El marcado de clase, pasamos de este dron al C1, que seguimos volando en lo que es la categoría, la subcategoría A3, ¿vale? El que puede volar en la subcategoría A1 puede volar en la subcategoría A2 y A3, ¿vale? Entonces, marcado de clase C1, ¿vale? Esto ya te exigen un montón de cosas, aunque si lleva el marcado de clase, las lleva. Sí, tienes que saberlo o no, pero tienes que saber que para volar en un dron en la subcategoría A1, ¿vale? Tiene que ser un marcado de clase C1 y un marcado de clase C1, ¿qué es lo que lleva? Bueno, esto ya lleva más cosas, ¿no? Aquí ya tenemos que hablar de un número de serie único, tenemos que hablar de que tiene que llevar la pegatina, bueno, la pegatina de operador la tiene que llevar también, se me ha olvidado, el C0, ¿vale? Lo que es la pegatina, cuando nosotros nos sacamos el número de operador, ¿vale? Lo tenemos que poner en un lugar visible, del dron, ¿vale? ¿Qué más cosas llevan? Llevan lo que es la geoconsciencia, ¿vale? En el C1 es obligatoria, eso es obligatorio, pero en el C0 no, aunque también la lleva. Y la geoconsciencia te indica si lo que hemos hablado un poco en aire drones, es decir, tú enciendes el mando, se enlaza directamente con el dron y cuando empiezan a salirte los datos de telemetría, te va a decir si puedes volar el dron o no lo puedes volar. Eso es lo que es la geoconsciencia, ¿no? Te va a decir, oye, estás en una zona peligrosa o estás en una zona CTR. En muchos casos, si la zona es muy, muy, muy peligrosa, el dron, ya como viene con marcado de clase, no te va a despegar, ¿vale? Hay una opción en lo que tú, oye, asumiendo tu responsabilidad, puedes deshabilitarlo, ¿vale? Puedes deshabilitarlo. Pero bueno, una cosa es deshabilitarlo. Y otra cosa es que quede registrado también. Sí, puedes deshabilitarlo, pero no quiere decir que en el mando no te lo vaya a seguir, porque claro, deshabilitar quiere decir, oye, pues yo tengo un permiso, tú imagínate que yo tengo un permiso para volar, vamos a poner una zona CEPA, ¿vale? Es decir, de protección de aves. Yo he pedido, porque voy a hacer allí un reportaje, pero entonces en la geoconsciencia me dice, oye, aquí no puedes volar porque estás en esta zona. Entonces, si no lo tienes deshabilitado, pues a lo mejor el dron no te funciona, ¿vale? No sé en una zona cepa si te funcionaría o no, yo no lo he probado, pero en una zona TZ te garantizo Sí, que no te arranca el dron, ¿eh? También, si tienes autorización, puedes también desconectarlo, ¿eh? Pero ahí, bueno, se van a poner en contacto, pero bueno, si tienes coordinación tampoco vas a tener problema. Quiere decir que, bueno, vienen habilitados, tienen que venir con la zona con el tema de geoconsciencia, ¿vale? Tienen que ir alimentados por electricidad, no pueden ir alimentados por combustible. Tiene que tener también un sistema que te avise, oye, sí que la batería se está agotando. Y luego, muy importante, que ya ha salido este tema, que es el DRI, que es el Direct Remote Identification, donde metemos al dron nuestro número de operador. Y esto ya es un tema que, por ejemplo, el marcado de clase 0 no lo necesita. Este es el primer dron, tanto de categoría abierta como de categoría específica, podemos decir que es el primero que lo tiene que llevar y ya lo tienen que llevar todos los de RI, ¿vale? Y el DRI, ¿qué hace? Pues el DRI, tú
pones tu número de operador, el dron lo lleva en su interior, ¿vale? Y entonces cuando está volando está retransmitiendo coordenadas de vuelo, te está transmitiendo coordenadas de altitud, está diciendo exactamente dónde está el dron y a qué altura está volando y dónde está el piloto. Quiere decir, que si a ti te denuncia un vecino o lo que sea y llega a la unidad de drones, van a saber, apuntando al dron, antes de derribar el dron, oye, pues pueden saber si el dron está volando en legal o no. Lógicamente, eso con una llamada no van a tener ni que utilizarlo, ¿no? Porque generalmente si tú estás volando en legal y has dado el comunicado al Ministerio del Interior, lógicamente van a saber quién eres, ¿no? Porque van a decir, bueno, este hombre sí pidió, tiene este número de operador, este es Alberto, si tenía la hora de vuelo de tal a tal, nos ha enviado los permisos que está en legal. Le dirían, no, este hombre está volando el dron bien y tal. Ahora, otra cosa es que no hayas hecho bien los deberes y entonces, bueno, pues apuntan al dron y también, si lo tienes registrado y tienes puesto metido en el DRI, el número de operador, pues también vas a saber quién eres. Todo esto es un control, ¿vale? Y, ojo, que si no lo llevas instalado y no lo llevas activado, las sanciones son muy altas. Quiere decir que tú imagínate que te pillan volando el dron y, oye, pues dicen, vamos a ver si llevas el DRI, ¿sabes? Activo. Sí, activo, lógicamente. Lo llevas activo, te lo pueden mirar. Si no lo llevas activo, sanción, ¿vale? Esto es importante, como decía Alberto, el DRI a partir del marcado C1. Desde el C1 hasta el C6, el C0 no es necesario DRI. Exactamente. Y poco más del C1, ¿vale? Entonces, bueno, ahora para el marcado de clase C2, pues no me voy a volver a repetir, tendría que llevar todo lo que lleva el C1, pero este ya lleva otra cosita, ¿sabes? Que no lleva ni el C0 ni el C1, que es estar equipado con un sistema de protección al sistema de control, ¿vale? Para que no te lo piraten. Es decir, para que si no puedan desvinculártelo, ¿no? Tú cuando arrancas el dron, lo primero que tienes que encender es el mando y lo segundo que tienes que encender es el dron, ¿vale? Imagínate que tú encendes el dron y, oye, te lo vinculan a otro mando y se lo llevan, ¿no? Por eso tienes que encender antes el mando y luego ya una vez que enciendes el dron se vincula, ¿vale? Y lo llevan todos, ¿eh? Lo llevan todos. En DJI también lo lleva el C0, el C1, aunque no es obligatorio, está el C2, pero el C2 ya tiene que llevar esta protección de robo, por así decirlo, ¿vale? Y luego ya pasaríamos al C3. El C3 es con las mismas características que el C2, exactamente igual, pero que es un dron que, oye, pues que pesa entre 900 y 25 kilos. Es un dron que ya necesitaría seguro si pesara más de 20 kilos en categoría abierta. Y bueno, pues con todas las características. No podrías volar, solamente podrías volar en subcategoría A3, es decir, bastante alejado de las zonas urbanas, de edificios y, lógicamente, en zonas donde en aire drones, en la web que hemos hablado, pues no haya ningún tipo de prohibiciones. Esto se utiliza mucho, si no estoy... Bueno, no, miento, esto estaría más en escenario específico. Iba a poner el ejemplo de la agricultura, pero ahí sería un escenario STS2 quizás, el tema de la agricultura, ¿verdad? Bueno, el tema de la agricultura yo creo que no es ni STS1 ni STS2. Yo Está un creo que el tema poco... de agricultura es bajo régimen de autorización operacional, Sí, donde quizá podríamos volar, por el carga, por la carga. sí, Claro. podríamos volar un dron sin marcado de clase, ¿vale?
pero lógicamente con todos los estudios de seguridad. Sí, Vamos a para volar no un liar iba dron. a poner un ejemplo que quizás os iba a descolocar Sí, bueno, completamente. ahora cuando hablemos podemos poner ejemplos de Sí, zonas, va. pero oye, vamos a ver. Es que lo que son, ya te digo, lo que son los marcados de clase, parece que no, pero oye, es que son, al final te tienes que quedar con tu necesidad. Es decir, si tú, oye, dices tú, oye, yo con un C0 tengo, es decir, con un C0 que vienen ahora mismo, claro, los fabricantes, estamos hablando de que cada vez están haciendo los drones pequeños con mejores sensores. Joder, ya el último creo que venía con un sensor de 1 pulgada, el Sí, Mini 5. El Mini 5 viene con un sensor de 1 pulgada y en el 100% de los casos te vale para absolutamente cualquier reportaje audiovisual, pero vamos, de Claro, sobrísima. Porque ya viene claro, además ya. con la parte logarítmica, con lo cual... Que sí, que al final es que dices, oye, nos están llevando un poquito a eso, a que volemos drones pequeños y de esa manera el riesgo sea 100% bajo. sí, sí, Es que es la manera más segura. Es que desde ya, si luego. te vas dando cuenta, conforme vamos subiendo, incluso una subcategoría A3 A1, perdona, con marcado de clase C1, joder, ya el C1 ya tienes Ya que tienes que tener tener una mucha serie de cuestión. certificados, ya Sí. no puedes volar sobre personas no participantes y entonces ya se va complicando la cosa. Claro, Bueno, y perdóname, sí, Iván, sí, sí, porque no. se Te nos quería hacer un olvida apunte que ahora no se me olvide, pero continúa se y nos ahora, olvida ahora el lo... C4. El Mm, C4, que bueno, yo el C4 realmente es un dron que sí, que lo han metido ahí, pero realmente entendamos que un marcado de clase C4 es un avión, es un aeromodelo para volarlo en zona, que bueno, sería una zona específica, sería pues una zona de aeromodelismo donde la gente vaya a practicar ese deporte. Esos serían los marcados de clase C4. sí, es algo muy específico que le han metido ahí. El C4 Es simplemente algo deportivo, sí, es, sí, sí. efectivamente, tienes incluso a lo mejor que estar federado. Lo desconozco, pero Mm. seguramente que tengas que tener el C4 no entra dentro del mundo de los drones o no es tan específico dentro del mundo de los drones. Ahora bien, y una cosa que ha dicho Alberto hace unos instantes, y es importante diferenciar para qué vamos a hacer uso de nuestro dron. Es muy difícil saber esto al 100%, pero tenemos que ser un poco consecuentes con lo que vamos a hacer con el dron. Es decir, yo sé que si voy a volar dentro de un núcleo urbano, tengo que ir equipado con un dron que me permita hacer lo que yo voy a querer hacer. Y por supuesto, efectivamente, conocer la normativa. Con lo cual, si sé que voy a volar casi siempre en núcleo urbano, yo efectivamente me compraría un dron de menos de 250 gramos, primero por lo que ha dicho Alberto, por las facilidades que hay para poder volar sobre personas no participantes, por poder limitar un poquito menos que el marcado C1, que es el otro que podemos volar dentro de la categoría abierta, pues las distancias a los edificios, las distancias con las personas, con lo cual es importante que si vamos a hacer un reportaje, no sé, pongo... un ejemplo muy sencillo, navideño, hace poco que queremos grabar luces de Navidad de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Bueno, pues sabemos que es mucho más sencillo poder acercarnos a esos edificios navideños decorados con un dron de categoría, Lo puedes hacer marcado de clase perfectamente. C0 con categoría abierta, subcategoría A1 y así pues tenemos esa operación. Y es importante conocer esto porque luego muchas veces en ocasiones la propia policía que se persona allí a comprobar estos datos, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Mossos, Archeina, bueno, pongo cualquier ejemplo, muchas veces no se persona directamente la patrulla aérea, sino que se personan patrullas de seguridad ciudadana y muchas veces la normativa la desconocen todavía un poco, ahora ya más están conociéndolo porque están incrementando esa formación aeronáutica dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero muchas veces es también trabajo nuestro el decirle, mira, yo sé que estoy haciendo todo legal, estoy volando en una subcategoría 1 con un dron C0, este es mi registro de operador, he hecho mi correspondiente solicitud al Ministerio del Comunicado al Interior, Ministerio del Interior. comunicado al Ministerio del Interior, aquí lo tienes. No obstante, si quieres llamar a la patrulla aérea y comprobar todos estos datos, Ese es el proceso. es precisamente ese. El proceso es un poco cuando se te acerque, lógicamente, porque claro, si
si se te acerca pues una unidad de policía, ya sea Guardia Civil, ya sea municipal, ya sea nacional, tú los tienes que redirigir directamente a la unidad de drones que esa persona... es decir, si estás volando, por ejemplo, creo que en urbano, probablemente lo lleve la Policía Policía Nacional, es que Nacional, depende la mucho. Policía Nacional, la unidad de drones. Claro, depende mucho Pero del tipo de urbano que estés haciendo, porque, claro, sí, si sí, estás en porque ciudades grandes, si sí, son pero... pueblos, generalmente la Guardia Civil. Pero Exacto. bueno, Bueno, al no final dejemos ahí. nosotros tenemos en los móviles, cuando damos comunicados al Ministerio del Interior, se ponen en contacto con nosotros por mail y se ponen en contacto por WhatsApp. ¿Vale? Yo tengo aquí la unidad de drones de Málaga, que es donde yo opero, y Pegasus del aeropuerto. Entonces, en el momento oye, yo que tuviera algún problema, directamente los pondría en contacto con ellos para que supieran que se están haciendo las cosas bien. Porque muchas veces explicarle a un policía que no entiende, y digo que no entiende porque sí que es verdad, yo soy instructor y hay muchísima gente que viene de la policía, de la Guardia Civil y oye, que quieren aprender, ¿no?, las normativas, pero las desconocen. Entonces, ante desconocimiento, explicar si estás haciendo bien una cosa o no, cuidado. Entonces, lo mejor es directamente el teléfono, llamar a la unidad de drones, pasárselo a la policía que te va a poner en ese momento la denuncia y ellos directamente le van a explicar a la gente que, oye, que estás haciendo las cosas bien. Yo lo haría así. No he Claro, tenido nunca el yo caso. he tenido experiencias de este tipo y por eso lo decía. No quiero con todo esto incitar a confrontaciones con la policía, ni mucho menos. Lo que quería referirme más es a que nosotros, como operadores de drones, Sí, tenemos que tener esa responsabilidad de saber lo que estamos haciendo. Con lo cual, si yo sé que estoy haciendo un trabajo en una subcategoría 1, sé lo que tiene que conllevar esa sí, sí, subcategoría totalmente. Si 1. no, Sé que si lo, puedo volar... si lo has dicho de la mejor forma posible, de decir, claro, mire usted, yo tengo esto, de hecho lo tienes que llevar. por Yo tengo supuesto. aquí Voy a el hacer, de hecho, comunicado. mira, voy a enseñar eh, 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 una cosilla. Yo, mirar, para que os sirva de consejo, yo siempre tengo una carpeta con toda la documentación, que de hecho, bueno, por aquí se ve. Yo tengo mi carpeta con mi documentación, que esto es algo también muy importante, siempre llevar la documentación encima. Voy a ver Yo también la tengo, sí. si de aquí, bueno, voy a tapar un poco el certificado, pero yo llevo esto, que son los títulos oficiales de AESA que te da hecho en un tamaño un poquito más pequeño y lo tengo todo encuadernado. Mi permiso, aquí Sí, tenéis el sí. A1, A3, bueno, pues aquí tenéis el A2, los STS de escenarios nuevos europeos, con su bueno, parte teórica y parte práctica. Y luego mi certificado de radiofonista que yo le tengo aparte. Todo esto, mirad lo que os ocupa y todo esto, pues llevarlo siempre encima para efectivamente acreditar que sois vosotros, acreditar y que verifiquen vuestra identidad. Además, ahora viene con un Así. QR que viene vinculado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y luego, por supuesto, pues las comunicaciones de interior, del Ministerio de Interior, yo muchas veces también me las imprimo. Las tengo aquí, Sí, ¿vale? Estos sí, son sí. la última operación que yo hice, pues tenéis aquí otra, bueno, en fin, yo la documentación de todo este tipo siempre llevarla encima con una Iván, carpetita. es como hay que hacer las cosas. Exacto. Lo Es digo como hay que porque es hacer. importante, porque es que, claro, mucha gente también esto no lo tiene en cuenta. Yo me encuentro con muchos pilotos que vuelan. Sí, sí, yo tengo vale, el título. ¿Dónde lo tienes? Ah, uff, espérate, voy a buscar en el correo a ver dónde lo tengo yo el título ahora. No, eso Y no, es muy, y no es se muy puede importante hacer, eso. lo que comentas, ¿no? Que incluso el comunicado del Ministerio del Interior es lo más importante, vamos a ver, junto a tus certificados que tienes que llevar, ¿no? Porque, bueno, yo sí que es verdad que una vez sí que tuve, ahora que lo recuerdo, estuve volando en una zona y bueno, no es que se me acercó una persona de seguridad, un agente de seguridad, se me acercó allí, además corriendo, ahí en un espectáculo, guau, enseguida abordándome porque al final, oye, parece que estamos siempre haciendo algo mal, ¿no? Cuando volamos los drones, en vez de preguntarnos con educación o decir, oye, enseguida, oye, que aquí no se puede volar. Ya aterrizar el dron, lo estoy volando y ahora lo comentamos. Entonces yo le saqué la carpeta, le enseñé todos eh, lo que me has comentado tú, pero claro, el hombre desconocía todo aquello y entonces estuvo mirando y tal y le dije, mira, eh, para,
para que se quede usted tranquilo, si quiere llamamos a la Guardia Civil, yo tengo aquí su teléfono, este es el comunicado del Ministerio del Interior, yo estoy volando sobre una propiedad privada que me ha encargado el propietario que le haga un vuelo porque lógicamente es una finca que quiere vender. Y el hombre, pues bueno, pues al final hizo una llamada, no sé a quién llamó y tal, y dice, no, perdón usted, está haciendo usted todo lo correcto. Pero hay que llevar las cosas impresas, porque nunca sabemos, oye, nunca sabemos cuándo te van a abordar y lógicamente, otra cosa que no hemos hablado es de si tuvieras un incidente o un accidente, lo tienes que comunicar. Sí, es una notificación. Pero comunicarlo de inmediato, porque es un tema de aviación y lo tienes que comunicar a la unidad de drones que se ha puesto en contacto contigo mediante el comunicado. Sí, esto no lo hemos comentado hasta ahora, pero bueno, creo que ya llegados a este punto y en Es que 2026 es lo que te se da digo, por que al hecho. final... Claro, no, es que al final lo que quiero yo decir, y creo que se da por hecho, pero lo voy a repetir, estamos en 2026, los drones no son juguetes, ¿vale? Los drones son aeronaves no tripuladas y tienen la misma repercusión a nivel Mucho nacional riesgo. que cualquier aeronave, ya sea un ultraligero, ya sea un helicóptero. Y las sanciones Además, aviación altísimas. civil, bueno, pues va un poco más allá, pero las sanciones son increíbles. Conozco gente que ha multado, por desgracia, por hacer las cosas mal, que también, ojo, cuidado, que no digo que tal, pero conozco gente que le han multado, digo por desgracia, porque las multas te pueden arruinar la vida de una manera estratosférica y tenéis que tener mucho cuidado con todo esto y yo desde aquí apelo a la responsabilidad y por eso hacemos también estos programas para que la gente pues esté informada de todo lo que envuelve el mundo del dron y que entienda bueno, pues que los drones son aeronaves que están categorizadas así en España. Así que bueno, dicho esto y que era un apunte que quería hacer, perdón Alberto que te he cortado, tendríamos No, y no, quedaría no, por es pendiente importante. la categoría C5 y la categoría C6. Bueno, pues es un poquito lo que hemos contado, ¿no? Lo que es ya, Bueno, perdón, entramos he dicho categoría, perdón, marcado de clase C5 y C6. Perdón. sí, bueno, es que una cosa lleva a la Al otra. Al final final, estamos en una categoría, la categoría específica, ¿vale? Donde ya tenemos un riesgo medio y bueno, pues aquí pues a esa, oye, nos ha hecho el favor de crear estos dos escenarios que bueno, que ya son escenarios, oye, pues mira, que con la categoría abierta, oye, pues no puedo hacer esto, ¿vale? Te tienes que poner en un escenario, bueno, pues oye, imagínate que necesitas sobrevolar edificios, vamos a empezar a hablar del marcado de la categoría específica, el STS-1, ¿vale? Donde son vuelos VLOS, ¿sabes? Sobre poblaciones pobladas, ¿vale? Pero aquí quiero hacer yo una mención bastante importante, ¿no? Porque esto no es, oye, ya tengo el STS-1, ya puedo volar encima de edificios y bueno, mientras tenga el dron, no, eso no funciona así. Eso no puedes volar encima de edificios, por así decirlo. ¿Vale? Puedes volar encima de edificios, pero estás volando en un área controlada. Controlada. Es decir, ya pasamos a un tema bastante serio. ¿Vale? Serio porque tenemos que volar en un área específica, ¿vale? Que le llaman la zona, más o menos el área de control de vuelo, donde, bueno, pues está lo que es la zona geográfica, donde podemos decir que vamos a hacer el trabajo. Luego existe una zona, bueno, pues que no es la zona geográfica, ¿vale? Pero bueno, es una zona donde tú ya el dron, pues bueno, lo puedes redirigir, ¿vale? A lo que es la zona geográfica. Y luego está la zona de riesgo donde el dron, lógicamente, ya lo tienes que derribar. ¿Qué pasa? Que, claro, el STS es muy bonito porque, bueno, tú dices, bueno, ya puedo volar encima de edificios. No puedes volar encima de edificios porque son zonas controladas, tienen que ser zonas acotadas. Solo puede haber personas participantes dentro de esas zonas, no puede haber, la población no puede estar, ¿no? De hecho, es que tiene que estar acotada, es decir, y tiene que estar acotada si... Tú imagínate que, oye, que vas a volar el STS-1 para hacer una filmación, ¿no? La forma
real y buena, vamos a ver, la forma de hacerlo sería acotar toda la zona, establecer una zona geográfica, una zona de contingencia, la que hemos hablado un poquito antes, se llama zona de contingencia, y luego una zona, podemos decir, de riesgo, que de ahí ya no puede pasar porque ya se pasaría a la zona adyacente. Y no puede pasar nadie a esa zona. Es decir, ya a la zona de riesgo ya no puede pasar nadie. Entonces, fíjate tú hasta qué punto la operativa que uno tiene que tener. Luego tiene que tener un manual de operaciones, tiene que tener una declaración operacional donde cumple todos los requisitos para poder volar el dron. Pero así resumiendo, el STS-1, ¿vale? Es un vuelo que lo tienes que hacer con drones de marcado de clase C5, ¿vale? Y podrían hacerse en áreas pobladas, ¿vale? Que todo ese escenario lo pueden montar en áreas pobladas. Y luego está el STS-2, que es marcado de clase C6, que es igual, lo que pasa es que en el STS-1 puedes volar a 1 kilómetro, cuidado, con cielos completamente despejados, 1 kilómetro de visibilidad, y de visibilidad total 5, es decir, tú imagínate que tienes que tener esos días que no hay, que está claro, ¿vale? Y luego no puedes volar a más de 1 kilómetro, aunque en realidad no, yo creo que en visual no llegarías ni a eso. A lo mejor llegas a 200 o 300 metros. Y en STS puedes volar a 2 kilómetros y poner un observador a 1 kilómetro, ¿vale? Eso sería la diferencia del STS-1 al STS-2. Y luego podemos hablar de los marcados de clase. El marcado de clase que antes no llevaba el español, ahora el europeo lleva el marcado de clase C5, que se diferencia principalmente de todas las características que hemos hablado en categoría abierta. La categoría específica lleva implementado lo que es el FTS, ¿vale? ¿En qué consiste el FTS? Bueno, podemos decir que es una forma de finalizar el vuelo de forma segura. ¿Y dónde se utiliza el FTS? Bueno, pues el FTS se utiliza ya en la zona de riesgo. El FTS es, ¿cómo podría explicar? Matar el dron en vuelo. Sí, Lo matas. lo Es decir, desactivas completamente, le paras las hélices y exactamente. tiene Mira, luego aparte integrado un paracaídas que hablaremos ahora. mira, vamos a ver. Esto es Eso es un un marcado dron de clase C5. C5, ¿vale? Esto es marcado de clase, sale al mercado como marcado de clase C2, ¿vale? De hecho, yo creo que tiene que estar por aquí la etiqueta. Ya se va, ¿no? Mira, aquí está. Marcado de clase C2, bueno, aquí lo Bueno, sí, pone, no lo vais a se leer, llega a pero apreciar un poquillo, pero... lo pone porque pesa más de 900 gramos, pero bueno, esto es un dron que la empresa Dronavia, y hablo de Dronavia porque prácticamente es la única empresa que lo hace de forma homologada, tiene una serie de drones que te los puede convertir de C2, de C3, los pueden convertir en C5, ¿vale? Entonces es implementar el sistema, el FTS, ¿vale? Y un paracaídas que va enlazado con el sistema, con el chip FTS, que lo que hace es matar el dron por dentro y también lo lleva en el mando a distancia. El mando a distancia, ¿ves? Lleva aquí, este es el sistema FTS, que es otro sistema de radio, donde tiene dos botones de seguridad que tú los tienes que apretar a la vez, ¿vale? Lo aprietas a la vez y entonces el dron cuando está volando tú ya has perdido, oye, te lo han robado, se lo está llevando el viento, oye, has perdido la comunicación. Bueno, pues esto tiene una homologación de que, oye, de que el enlace es 100% seguro y cuando tú le das, lo que va a hacer es parar los motores, desconectarlo del mando principal para que no se pueda volver a reiniciar en vuelo ni pueda hacer ninguna tontería. Y el dron lo que va a hacer es parar las hélices, lo mata y automáticamente salta el paracaídas. Es un sistema de Es un sistema homologado que, oye, tiene una homologación muy alta para que te den esa homologación. Es un sistema muy caro, el FTS,
Es decir, podemos hablar que prácticamente cuesta igual que el dron o más que el dron, lo podéis ver, no lo sé. Bastante. Si el dron te cuesta 2.000 euros, esto te puede costar también otros 2.000 o 1.800, no lo sé por dónde anda. Pero al final estamos hablando de que por volar en STS-1 tienes que tener también, si eres piloto, lógicamente, y operador, tienes que tener este tipo de dron. En eso consiste, en tener un marcado de clase C5 y tienes que volar el dron, como te he dicho yo, en una zona acotada y controlada. Y sacarte los pertinentes permisos, claro, el ST1 Lógicamente, para eso. volar en el 1 y el STS2 para volar en la 2. Vale. Y luego tenemos ya el STS2, que bueno, es exactamente, volvemos a lo mismo, tiene todo lo mismo que el C5, pero bueno, lo importante del C6 es que puedes volar de forma autónoma, ¿vale? Tiene el sistema de también determinación de vuelo seguro, que es el FTS. Ojo, tienen todo lo que hemos hablado los demás drones, el tema del DRI, el Return to Home, el Feel Safe, La geoconsciencia, todo. la geoconsciencia. Y además este dron lleva otra cosa que es el geofending o el geocanding, ¿vale? Que es para que no puedan salir de una zona de vuelo, de la zona que tienes acotada, que tienes controlada, lo que es el área geográfica, ¿vale? Oye, pues puedes, como no es visual, pues tú puedes poner vuelo autónomo, que por ejemplo esto se puede utilizar muy bien el marcado de clase C6 en vigilancia, en vigilancia de edificios, es decir, en una zona residencial tú puedes tener un dron, oye, haciendo su turno de vigilancia y tú lo programas y automáticamente, oye, es como una cámara que está volando en el aire prácticamente sin piloto, es decir, tú lo programas a las horas que quieres que salga el dron y va a llegar a una base dock donde ese dron se va a cargar, se carga y vuelve a funcionar. Oye, podrían funcionar 2 o 3 drones, mientras uno se carga, el otro despega, y eso es marcado de clase. Lo puedes hacer con marcado de clase C6. Eso sería un ejemplo, ¿no? Y Es si decir, no lo habéis visto, perdona que te corte, es increíble, porque DJI tiene un dron concretamente de estas características. Es increíble como vuelve a su caja, se mete, se carga y luego a la hora indicada vuelve a salir, hace su vuelo de reconocimiento y con vuelve otra vez. lluvia y con viento. Con todo, es increíble. Si no lo habéis visto, os dejaré algún vídeo, si puedo, al principio de este programa, o si no, referenciado abajo en la descripción, porque está muy chulo, está muy bonito de ver. Y como decía Alberto, son drones muy caros también, que creo que es lo que ibas a decir, que es algo muy específico. O sea, tienes que saber muy bien, aparte de lógicamente toda la legislación que lleva detrás, que te vas a dedicar 100% a ellos, porque son drones que posiblemente cuesten más de 15.000 euros. Sí, no, más. Yo creo que estamos hablando de 18.000 a 20.000 euros. Estamos hablando ya de, bueno, vamos a ver. Yo es un certificado que yo, lógicamente, me sacaría si fuera a trabajar en una empresa de vigilancia o me lo exigiera. ¿Vale? Yo, con sacarte el STS2, hombre, yo me lo puedo. Yo ahora mismo no lo tengo, ¿vale? Mi formación ahora mismo está en STS5, pero lógicamente porque no todavía no ha entrado en la... Ahora creo que sí, que estaban hablando ya de que sí que iban a meter ya el DOC. Pero en el momento, lógicamente, que haya tengamos un marcado de clase C6 es lógicamente cuando, oye, uno se tiene que sacar el título, cuando, oye, va a hacer algo con ese título, Oh, porque claro. que no tiene sentido no decir, bueno, voy a sacar todos los títulos. Oye, que sí que tiene sentido, ya hay gente que le gustan los drones y yo no le quiero quitar las ganas de sacarse certificados y titulación a nada, porque esto es un mundo que hablar de este mundo es sentarse y pom, 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 porque ya digo que es que una cosa te enlaza con otra. Además, estás hablando y puedes hablar de los seguros, puedes hablar de un montón de cosas que conllevan los drones. Que cada uno, lo importante es que cada uno sepa para qué quiere el dron, y ahí está lo que es la charla que hemos tenido hoy, porque vamos a ver, yo tengo hasta un C5, pero tengo que comentar que yo principalmente vuelo el C0. ¿Por qué vuelo el C0? Primero, porque lo único que tengo que hacer es un comunicado al Ministerio del Interior y, y ya está. Es decir, muchas veces dices, bueno, es que
tengo que volarlo encima de la casa esta para sacar la perspectiva. No es que no puedas volar encima de edificios, puedes volar, pero necesitas la autorización del propietario. Oye, pues muchas veces oye, te acercas y hablas con el propietario, te explicas, mira, que hay una obra, que voy a volar el dron encima de tu casa, oye, no te importa que lo vuele, oye, te puedo regalar una foto de tu casa aérea si te interesa. Y oye, la gente, si vas de buenas, oye, hay gente que te deja, otros que no te dejan. Pero bueno, también hacerles entender, mira, tu casa no va a salir, pero en el caso que salga, ¿por qué? Porque yo estoy sacando una cenital y tal, oye, se puede poner la imagen al lado borrosa, si no te interesa. Es decir, que realmente está lo que es la protección de datos, que también, oye, podríamos hablar de la protección de datos, pero que muchas veces la gente dice, me voy a sacar el STS, lo que te he comentado, uno, porque, oye, puedo volar encima de edificios, ¿no? Es que sí puedes volar encima de edificios, pero tienes que acotar la zona. Y, y, y dentro de esa casa que tú vas a volar, a lo mejor no puede haber personas, porque no puedes volar sobre personas participantes. Tendrías que comunicar que vas a volar encima, que no pueden salir a las... Es decir, que creo que es mucho más complicado volar en STS 1, ¿vale? Que volar en categoría Abierta, subcategoría abierta, uno. categoría A1 con un marcador de clase C0. Ahora, yo En cuanto ya, a prestaciones también de dron, perdona que te interrumpa, claro, ese es el tema. es que Ese es te el da igual, porque que estamos hablando de una diferencia de vídeo, Vamos a ver, de... las acciones del dron, ese sí es un tema. Claro, Sí hay diferencia, vamos a ver, ¿sabes? Sobre todo en lo que hay diferencia, no nos vamos a engañar. Cuando tú estás volando un mini, el mini se mueve, eso vale, es, hay vamos, como haga un poquito diferencia, de viento, pero ¿en qué casos? Pero en muchísimos casos puedes sobrellevarlo. yo tengo muchos casos aquí que sí que me llevo el C1, ¿vale? Me llevo el Air que tengo, el Air 3, eh, porque sé que si hace viento con el Mini no puedo. Yo he estado volando, haciendo seguimientos de obra, que de repente se meten unos vientos horribles y no puedes volar. Y hay muchísima diferencia entre los marcados de clase. Es que un dron de 250 gramos, eso no pesa nada. Entonces, a lo mejor te aguanta el viento, ¿no? Pero se va a mover muchísimo. También que no hemos dicho, en todos los drones, no solamente en el marcado de clase C0, en todos los drones te tienes que aprender el manual. Eso también por Sí, ley te eso lo es exigen. importante, No, importante no lo también hemos conocer. hablado, Sí, pero pero claro, se eso es entiende, importantísimo. se Igual que entiende, cuando ¿no? te compras algo nuevo tienes que saber cómo funciona, pues el manual de operaciones tienes que saberlo de pe a pa. Pero que sí que hay muchísima diferencia. Mira, una de las cosas que tú también lo habrás notado, porque tú eres piloto de dron, es cuando estamos volando los mini, bueno, tú eres otro tipo de piloto de dron más experto todavía, que eso es otro tema, Otro tema aparte, el otro FPV, hoy ni ya, hablamos porque ya, podemos hablar aquí de FPV eso infinidad ya de es la horas. leche. Pero bueno, cuando estás volando un mini, principalmente, hombre, tienes que tener técnica, ¿vale? Al final todo es técnica, ¿no? Cuando tú vas hacia el edificio y estás tomando una llegada al edificio, ¿vale? O estás haciendo, bueno, no sé, una toma hacia arriba o lo que sea, entonces, y hace viento, a lo mejor tú ves el dron más o menos, oye, joder, pues me lo está haciendo bien, pero de repente se le mete una racha de viento en el gimbal, ¡buah! Y te ha jodido la imagen, ¿no? Porque Sí, sí. eso me ha pasado Sí, así. a mí también me ha pasado Y eso es horrible, porque, eso. joder, no Pero es bueno, fácil hacer a tomas. veces volvemos a lo mismo. Este podcast, bueno, podcast, Mm, charla, bueno, en fin, programa, eh, lo- como lo va a ver tanta gente, toda esta gente que se está viendo identificada tiene que saber precisamente esto. ¿Lo voy a utilizar de manera profesional y voy a intentar sacarle el mayor partido a los drones? Sácate el STS-1. Porque lo que tú dices, sí, en sí, algunas evidente. ocasiones lo vas a necesitar. ¿Que lo Sí, sí, quieres de una no. manera más lúdica y que esporádicamente vas a hacer algo? Bueno, pues igual no me lo planteo el STS-1. Yo, hombre, bajo mi recomendación, yo tengo el de la A1, A2, A3, STS-1 y estoy ahora con el 2. Ya sabes que, bueno, yo por profesión tengo que tener todo y el STS2, que es una de las cosas que no hemos hablado, bueno, que hemos hablado pero de manera muy puntual,
efectivamente lo que tú decías para seguridad, que es algo muy, muy llamativo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo os recomendaría a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tener esta categoría específica de STS2 también, Para vigilancia es para sobre todo... vigilancia, para, bueno, pues efectivamente yo trabajo también, bueno, he trabajado con compañeros que trabajan en Prosegur, y en Prosegur tienen en concreto un dron, efectivamente con estas características que hemos hablado ahora, que pertenecen al marcado de clase C6. Entonces necesitas el STS2 sí o sí para trabajar en Prosegur de seguridad si vas a utilizar drones. Con lo cual hay una serie de cuestiones como fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, seguridad privada, y estas cuestiones un poco más técnicas que si para tu profesión te lo requieren, sácate el STS2. Que no y quieres hacerlo de una manera profesional, STS1, A1, A2, A3, y si lo quieres hacer de una manera más lúdica, A1, A3, el A2 bueno, también lo puedes tener, pero bueno, A1, A3, que por cierto, como bien había dicho al principio de este programa Alberto, el A1, A2 y A3 son gratuitos. ¿Vale? Lo podéis hacer a través de una escuela. De hecho, Tendydrone System, que está presente con Alberto, hace formaciones de A1, A2, A3, STS1, os da todo el pack completo por un precio bastante competitivo. Y lo que digo, si no, lo podéis hacer de manera también Sí, gratuita, el A1 y el A3. Bueno, el yo A2. sí, de forma gratuita se puede hacer prácticamente la categoría abierta, prácticamente todo, ¿no? Lo que es el A1 y el A3, el A1 y el A3, a esa incluso te da el temario, oye, te lo da y te lo da muy bien y oye, te lo puedes aprender muy bien, ¿vale? Oye, si lo haces por que los precios no son altos, al final te llevas todo el pack, creo que te llevas también el A1, el A2 y el A3, que el A2 también es gratuito, pero ya el temario no te lo da, ¿vale? Entonces, el temario generalmente te lo estamos dando lo que son las academias en el A2. Y luego, oye, también tienes, oye, estamos los instructores para ayudar, ¿no? Porque hay muchas veces una serie de dudas que a lo mejor aquí hemos tenido una charla, han salido un montón de cosas, pero a lo mejor hay muchísimas cosas que no hemos comentado, muchísimas cosas que se han quedado, porque también los drones también tienen eh, tienen los que son los marcados de clase, también tienen el ruido, tienen unos decibelios marcados también, que incluso vienen en la etiqueta. Sí, ya vienen, es que son muchas cosas. Entonces, en el examen te pueden incluso preguntar sobre el tipo de motores. Tú de eso entenderás un montón porque que hay diferentes tipos de motores en los drones. Están los movimientos de los drones también, lo que es el alabeo, ¿sabes? Lo que es... Bueno, en realidad hay muchísimo que aprender. Entonces, una academia, oye, te va a explicar las cosas, para que te lo saques rápido y aprendas, porque al final esto no es hacer un test, ¿no? Esto es aprender. Porque cuando uno está en un escenario real de vuelo, te vas a encontrar muchísimas cosas que, que no te las va a enseñar un manual que tienes que aprobar, ¿no? Te lo va a enseñar un instructor, ¿no? Es decir, cómo un dron se comporta con el viento, qué tipo de aves atacan al dron, porque hay aves que atacan al dron, cómo hay que despegar y aterrizar un dron en zonas donde no puedes posar el dron, es decir, a despegarlo desde la mano, aterrizarlo en la mano. Eh, Llegas a sitios que no puedes, es decir, en la playa, en la arena, tú no puedes poner el dron en la arena, porque es que con un granito que le caiga en el motor, te quedas sin dron. Es decir, te explicamos cómo tienes que sacar un dron de una caja para no romperlo, porque los drones son muy delicados, vienen con una serie de protecciones para proteger lo que es el gimbal, hay que saber quitarlo y sobre todo entender que ese protector, no puedes encender el dron con ese protector, porque yo he encontrado muchos casos de alumnos de que han roto el dron nada más abrirlo, oye, y la garantía no te lo cubre, porque hay cosas que la garantía no te cubre, porque lo que tienen estos drones es un historial. Es decir, tú cuando estás volando el dron, eh, pues lo estás volando y, oye, pues resulta que has hecho una locura y lo has estrellado porque, oye, por lo que sea. Pues hay cosas que DJI te va a estudiar lo que es el track de vuelo. Entonces te va a decir, oye, pues esto sí, esto no, esto es una negligencia tuya.
Entonces, todas esas cosas una academia te las va a explicar, ¿vale? Que al final es la práctica. Luego hay cosas muy importantes como es la conciencia situacional. Oye, de que tanto se habla que, oye, para mí la conciencia situacional es una de las cosas más importantes. Es decir, cuando tú llegas a un sitio, eh, das una vuelta, un rodeo, ves si hay antenas, si hay cables, si hay árboles, el tipo de viento, por dónde viene el viento, dónde lo vas a despegar, dónde lo vas incluso a aterrizar. Sí, incluso Porque la a lo mejor, trazada que vas a hacer, es que todas estas dónde cosas. te vas a posicionar para, oye, no perderle bien lo que es la visual, dónde te vas a posicionar tú para que no salgas en el vídeo. Es decir, son muchas cosas, ¿no? Y cuando tú a esas personas les haces una clase práctica, que a lo mejor puede ser una clase práctica de una hora, hora y media, o incluso 2 horas, oye, y se van contentos, ¿no? Porque dices, joder, ya me puedo ir a una tienda y ya me puedo comprar un dron, ya sé cómo abrir ese dron, cómo sacarlo de la caja, ya sé cómo volarlo. Es una tontería gastarte 900 o 1000 euros, oye, o si te lo compras de segunda mano, también te podemos ayudar a qué tipo de dron de segunda mano. No hemos hablado tampoco de los Legacy, que yo creo que es Sí, eso lo tenía aquí apuntado ahora, un para cuando tema. terminases precisamente de poder Entonces, hablar esto. es Para... un tema que yo aconsejo a la gente bueno, que antes de, si te vas a gastar un dron que te cuesta en 700, 900, 1000, lo que sea, que oye, que te des una clasecita que vamos, te va a ayudar muchísimo. Igual que si te vas a meter en el mundo del FPV, que es lo que tú llevas, joder, pues que te den una serie de clases antes de iniciarte, que te digan gente que ya se ha roto la cabeza o ha tenido accidentes, te va a ayudar a que tú no los tengas. Y en el caso de que haya situaciones de riesgo, porque las hay, es decir, Muchas. hay muchas situaciones que te digan, oye, ¿cómo recuperar el dron? ¿Cómo actúa el dron cuando tú apagas el mando? ¿Dónde te tienes que poner nervioso? ¿Cuándo no? Es decir, ¿cuándo activar el reto to home? Hay una serie de mecanismos de seguridad que además casi todos los drones lo tienen con marcas DJI que son sistemas de seguridad, que es que eso es lo más importante que tienes que aprender. Sabes que si tú despegas un dron y lo estás despegando debajo de un árbol y dices, bueno, yo lo voy a despegar aquí el dron, ¿vale? Entonces yo hago así y me lo llevo para allá, ¿vale? Muy bien, pero estás haciendo mal una cosa, estás haciendo mal de que si tú tienes que hacer un return to home porque el dron lo pierdes o oye, tienes algún problema o se ha desactivado o te hace un feel safe, te va a volver y te va a aterrizar sobre un árbol. Entonces, tienes que tener en cuenta la altura de seguridad que le tienes que dar, tienes que aprender un montón de cosas. Es decir, que al final, es verdad que estábamos hablando de lo que es la normativa, pero tenemos que hacer remarcar que volar un dron es un tema muy serio, como tú lo has comentado, que es un tema que hay que hacerlo bien y sobre todo que aunque digan que la categoría abierta es riesgo bajo, estamos jugando con algo que no es un juguete, que lo has remarcado tú, y que podemos generar un accidente. Oye, un día tan normal, llegas, despegas el dron y la lías de gorda, porque le ha atacado una gaviota y ha tirado el dron en la carretera y ya, oye, ya vienen los problemas, ¿no? Pasaba un motorista, el motorista se ha accidentado, oye, estoy poniendo las cosas muy feas, Sí, pero es pero que, pueden pasar, o sea, pero es que pueden pasar y cuando pasan, es que tenía que haber hecho, no, es que, joder, no, es que yo no sabía claro. que la gaviota le atacaba al dron, oye, es que yo me he puesto muy nervioso y en vez de darle para acá, pues le da para acá, y entonces, bueno, yo qué sé, que al Sí, final hay muchas cuestiones. hay muchas cuestiones, sí, Y eso es. yo siempre apelo a que bueno, pues os forméis con una escuela, efectivamente. Por supuesto, hay mucha gente que le gusta y que se informa de una manera correcta y eh, lo puede sacar de manera libre. Y de hecho está ahí, o sea, en la 1 a No, 3 no, a 2 lo podéis sacar de y, manera libre, y, y, pero siempre y- de la mano y de hay alguien es mejor. muchísima información, Iván, muchísima Sí, 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 por información supuesto. y gente muy buena en las redes, que también hay, oye, cuidado, que en las redes hay de todo, hay gente muy buena que te van a informar muy bien y hay gente que, cuidado, mejor ni escucharlo. Sí, precisamente por esto estamos haciendo estos programas, para hablar con, es mi idea de estos programas, hablar con gente profesional de todos los campos que envuelven el mundo del dron y así que conozca a la gente de una manera profesional
lo que esto conlleva, y es por ello por lo que hacía estos programas. Y antes de ya finalizar con unas cuestiones que nos quedan, efectivamente hemos hablado de los legacy, que nos hemos dejado ahí, que esto entra dentro de los marcados de clase. Hemos hablado desde el C0 hasta el C6, y luego están los legacy. ¿Qué son los legacy, Alberto? Bueno, son los drones que se han introducido en el mercado después del 2024, ¿vale? Entonces, estos drones les ha dado a esa otra oportunidad, bueno, para que, oye, se puedan seguir volando. Entonces, ¿qué pasa con estos drones? Bueno, pues muy sencillo. Es decir, hay drones que mejor es no volarlos y hay otros drones que se convierten en legacy. Claro, porque yo digo Yo digo esto... mejor no volarlos porque, claro, te vienen ya completamente desactualizados, te vienen tal... Bueno, estamos hablando de drones, cuando hablamos de un dron legacy, estamos hablando de un dron, podemos decir que viene con todas las características de los drones de ahora, ¿vale? Pero le falta algo, le falta una característica o porque no tienen esto y ya no es marcado de clase. Pero generalmente es porque ya los drones que salieron a partir del 2024 ya vienen con marcado de clase. Claro, mira, yo pongo un ejemplo. Yo tengo el Mini 3 Pro y no tiene marcado de clase. Sería un legacy, pero puedo operar con él porque estaría catalogado como un C0, entre comillas, pero no tiene esa etiqueta en el dron que pone C0. Sí, exactamente. Sí, bueno, me estaba yo yendo un poco por tema, pero era un poco también para redirigir Sí. el tema. Es decir, al final, un dron que viene con todas las características, oye, que viene con el return to hold, que viene con el field safe, que viene con el tema de baja velocidad, que viene con bajo peso y tal. Entonces, lo que ha hecho AESA es que los ha reubicado, ¿vale? Entonces los ha llamado legacy porque no tienen marcado de clase, que es a donde yo quiero llegar. Es decir, ahora tú te compras un dron y ya viene con marcado de clase. Correcto. Y que si no, no lo venden, está prohibido venderlo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ahora te compras un dron de segunda mano y viene sin marcado de clase, como el que tienes tú. Entonces los han catalogado por peso. En primer lugar, por peso. Es decir, si un dron es menos de 250 gramos y tiene cámara, sería lo catalogarían legacy, sería un legacy, pero podría volar como un marcado de clase C0. ¿Vale? No es que sea marcado de clase C0, es que podría volar porque pesa menos de 250 gramos y cumple todas las características que cumple un Mini con marcado de clase C0, que ya son el Mini 4 y el Mini 5 ya están saliendo con el marcado de clase C0. Ahora, si pesa más de 900 gramos, ya no podría volar en zona, en zona A1, es decir, bueno, yo digo en subcategoría 1, digo zona, pero bueno, en subcategoría 1 ya no podría volar y lo desplazamos a la zona A3, que sería en el campo, ¿vale? Ese dron ya no puede volar en ciudad. Aunque se correspondiese en peso con el C1, pero sí, no puede volar por no ir con la etiqueta correspondiente, sino que ser un sí. legacy. Ahora, luego hay que analizar qué es lo que le falta, ¿no? Porque generalmente a estos drones lo único que le faltan es lo que hemos hablado antes, el DRI, ¿sabes? O el Direct Remote Identification, o Sí. como se traduzca. Eh, el El DRI, DRI, sí, sí. Dirección Remoto Remote, sí, la identificación Identification. remota de la aeronave. Hablando Exacto. claro, Lo es que es, eso. hemos hablado del número. Eso Bueno, es. pues esto, por ejemplo, Dronavia o otras casas ya también te venden un DRI que tú se lo pones y ese dron directamente, ya como lleva el DRI, aunque no lleve marcado de clase, pero ya podría volar en zona, en subcategoría A1. Perfecto. ¿Vale? Pero generalmente los Legacy, si no les haces nada, tenemos los Mini, que los Mini serían como marcado de clase C0. C0, y el resto, da igual el peso, el resto se ubicaría en marcado de clase, sería C3. Claro, marcado de clase C3, sí, que Sí, es para volar zona en lo equivalente a la a categoría abierta zona A3. A3, sí, sí.
Es con decir, la de bueno, riesgo. realmente no sería un C3 ni sería un C2, es que claro, sería... Sí, Ahí estaría en el aire. Sí, sí. me estoy liando un poco, pero bueno, al final los que pesan más de 250 gramos pasan a zona, A bueno, a tres. subcategoría 3 ya está, para no liar más No, si era simplemente por aclarar esto de los Legacy, pues claro, hay gente como yo que todavía tiene este Mini 3 Pro, que es un buen dron y que, bueno, que efectivamente fue el último dron dentro de la categoría Mini en no tener este marcado de clase, esta diferencia. Luego hay otros drones también de más peso. Yo he puesto mi ejemplo porque lo tenía y quería conocerlo, yo ya lo conocía, pero bueno, para que la gente tuviese ese ejemplo, ¿no? Mi dron, por ejemplo, que es un Mini 3 Pro, no tiene ese marcado de clase porque a mí no me lo vendieron con marcado de clase porque todavía no era obligatorio, pero yo sé que me puedo comportar como un C0 por el peso, porque esa Legacy me lo aplica al C0 por el peso. Ahora, si tuviese más de 250 gramos, yo sé que solo puedo volar en categoría 3 si no tiene un marcado de clase. Así es. Ya está, sencillo y al grano. Sí, es Así sencillo. que Los más beneficiados han sido los mini. sí, sí, desde luego, como todo, ahora mismo lo más beneficiado dentro del mundo de los drones en cuanto a normativa son los mini. De hecho, una de las preguntas que más me solían hacer y que te iba a hacer, pero es que ya la hemos respondido durante todo el programa, es que necesito para volar mi dron de menos de 250 gramos, ya lo hemos visto durante todo este programa, para núcleo urbano necesitamos la comunicación del Ministerio del Interior, para volar un mini en una 3 que necesitamos Nada. nada. Lo mismo. Lo mismo, exactamente, sí, la Pero comunicación al Ministerio del Interior. no dar el comunicado al Ministerio del Correcto. Interior porque es zona A3, pero sí tendríamos que ver si es zona cepa o si tiene alguna restricción, es Eso zona siempre, prohibida. eso ya lo hemos hablado Es, antes, que eso siempre, claro, antes de consultar, es volver a lo mismo. eso es, antes de saber qué necesito para volar mi dron de 250 gramos, consultar en aire. Drones, si vamos a núcleo urbano, pues efectivamente si tenemos alguna restricción aparte de las que conlleva todo esto, pues llevarle a cabo, pero si no tenemos ninguna restricción aparte de eso, solo comunicación al Ministerio del Interior. Que no estamos en el núcleo urbano y estamos fuera, vemos a ver qué restricciones tenemos. Que no tenemos ninguna, con un mini no nos necesitamos nada, solo el registro de operador. Ya está, sin más, una pegatinita con nuestro número de operador en el dron y sería suficiente para volar un dron de menos de 250 gramos. Eso es. Y ya por último, para ir finalizando, te voy a hacer dos preguntitas que bueno, van un poco más en relación a la formación y es un poco que tú ahora mismo estás en la fase formativa, como hemos hablado con Tenedron System, y habrás visto que estos cambios de escenarios STS quizás han impactado un poco a vuestro día a día como escuela, ¿no? Estos cambios europeos por los sistemas, porque al final son sistemas más caros, estos STS con marcado C5 y C6, imagino que es un coste que una escuela pues tiene que asumir bastante, porque antes no estaba catalogado de esta forma, y que imagino que pues habrá impactado, ¿no? para vosotros. Sí, lógicamente, como comunicas, es que como tú has explicado, es que aquí realmente el problema es de coste, ¿vale? Es decir, ten en cuenta que, bueno, que lo que han hecho, que, bueno, a mí ni me parece bien ni me parece mal, yo creo que volvemos a lo mismo, lo que hace AESA y ellos son los que hacen los estudios de seguridad y todo, pues es que las cosas, joder, pues no, sean más seguras, ¿no? Y oye, y tengan menos riesgo. Entonces, bueno, pues el STS1, el STS2, pues tienen que llevar marcado de clase. Antes no tenían que llevar marcado de clase, tenían que llevar alguna mitigación, oye, llevar un paracaídas, llevar incluso cubrehélices y con un mini podía volar en STS1, bueno, pues ahora no puede ser, ¿vale? Ahora en STS1 europeo tienes que volar con marcado de clase C5 y un STS2 europeo tiene que llevar marcado de clase C6 con todo lo que hemos explicado. Y los costes, lógicamente, son muy altos. Porque ya simplemente tienes que invertir en un STS1, tienes que invertir unos 4.000 euros. Para la Y homologación. claro, para formación y luego para STS2 estamos hablando de 18.000 euros. Es una barbaridad.
Y bueno, para finalizar, Alberto, bueno, ¿cómo ves pues el futuro, ¿no? de los pilotos de drones dentro de España, sobre todo, o bueno, europeo, como prefieras? Si ves que bueno, va a haber mayor regulación, si ves que esto se está profesionalizando de alguna forma, si crees que bueno, que es notable que los cambios van a mejor. Yo, bajo mi opinión personal, y ahora te dejo responder a ti, creo que esto nos favorece mucho a la gente que realmente somos profesionales. Son cambios que la verdad efectivamente están pensados por y para los profesionales de los drones. Bueno, yo creo que el futuro ya está aquí, que hablar antes podíamos, bueno, yo como veo bueno, que sí, que el futuro tal, no, pero es que yo ya lo veo. Es decir, yo ya me voy a una playa, aquí en Fuengirola, donde yo vivo, me voy a nadar, porque a mí me gusta nadar y bueno, aunque suelo llevar una bollita, un salvavidas y tal, a lo mejor que me voy nadando hasta la boya y tal, y oye, me he encontrado un montón de veces un dron encima mía vigilándome, ¿no? Y yo le digo que estoy bien porque sé que están ahí para tal y bueno, veo que estoy poniendo un ejemplo, oye, que están vigilando las playas, vemos drones que están vigilando ya urbanizaciones, vemos drones que están haciendo paquetería ya en Estados Unidos, también vemos drones que dan espectáculos con vuelo de enjambres, que también hiciste un programa muy bueno, y en agricultura, en construcción, en medición de edificios, es brutal, es brutal. Sí, Creo que el futuro está aquí, creo que cada vez hay más gente que quiere tener la titulación, que quiere volar drones de forma legal y también pienso que, oye, que están ayudando muchísimo, ¿no? Porque vamos, en tema lo hemos visto, en tema de la DANA, en búsqueda de supervivientes, en rescates, están haciendo ya, hay es que tenerlos presente. ya hay que tenerlos ya en cuenta. Y también te tengo que decir otra cosa, que sí que es verdad, yo ya llevo volando y trabajando con drones desde hace tiempo. Y es verdad que yo antes despegaba un dron, bueno, y se me formaba un círculo de gente, oye, eso cuánto te ha costado, y eso se lo tengo que comprar a mi niño, porque a mi niño tal, escuchabas unas cosas que decías tú, pero bueno, y mucha gente te hacía preguntas y oye, hacían comentarios que sí, que no, que uno tenía uno, pero que lo volaba así no sé qué, que otro tenía otro, y se acercaban a que les enseñaras el dron, ya no. Es decir, ya el dron, por eso digo que el futuro ya está aquí, porque ya despegas el dron y es como si llevaras el móvil. Ya no llama absolutamente nada la atención, ya te dejan hacer tu trabajo bastante, bastante tranquilo. Que antes veías un dron y no, pues ya la gente, oye, está volando el dron. No es como antes, que como que ya lo toleran muchísimo, eh, muchísimo. Es decir, la tolerancia con el dron ya está con nosotros. Estamos viendo que, bueno, que hay Sí, drones. convivimos totalmente con Sí. los drones. Y al igual que, bueno, que también estamos hablando siempre aquí en normativas legales, también tenemos que entender que hay muchísima gente que está volando en plan pirata, por así también decirlo, sin normativa, que son los más difíciles de perseguir, porque al final son drones que no llevan, que si te lo pillan volando, lo estrellas y no vas a descubrir ni dónde estaba el piloto. Eh, tengo un amigo también bueno, que también compartimos mucho el tema de drones, que trabaja en la policía, en la unidad de drones, y este me dice que, bueno, los drones que requisan cada día, que es brutal, pero para hacer unas cosas que, bueno, es que es normal que mucha gente, oye, está viendo que el dron, de repente te encuentras en el dron, un dron en tu ventana espiándote, ¿no? Es que la gente hace esas cosas. Sí, sí. Y hace fotos y se van a la azotea de la casa del vecino y ves a lo mejor un dron sobrevolando. Yo por aquí he visto por las noches un dron que luego le pregunté, ¿no? Este es un guiri que se lo lleva volando, estamos detrás de él. Que hay muchísima gente que hace locuras con los drones. Eh, y claro, hay que estar detrás de esa gente un poco porque realmente al final es el riesgo lo llevan los que no tienen formación. Los que tenemos formación de una manera u otra intentamos hacer las cosas bien. Desde luego, y además
si todo va bien, y espero que sí, muy pronto vamos a tener aquí a un representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que precisamente está dentro de una unidad aérea y nos va a contar un poco todo esto que tú dices, que se encuentran, que no se encuentran, Uh, o sea que está muy chulo, ya bueno, una especie de avance que os estoy dando por aquí. Estamos trabajando en ello y la verdad es que me contaba también lo que tú dices, cosas bastante llamativas y precisamente son gente que no tiene ninguna formación, gente que ya no por desconocimiento, porque realmente el conocimiento lo tienen, sino que realmente no quieren ceñirse muchas veces a las normas o no quieren tener esa vigilancia, o no tienen, no sé por qué razones no quieren hacer las cosas bien, en muchas ocasiones pues con finalidades delictivas, por supuesto. totalmente. Pero ya es lo que te digo, Iván, es que al final, esto es hablar de drones, es hablar, bueno, al final podemos terminar, Sí, bueno, desde aquí, luego, desde luego. porque se pueden hablar de un montón de cosas. Claro, Al sí, final, al final lo importante es que la gente sepa, como tú comentas, oye, que si se van a la tienda, que existan los marcados de clase, bueno, pues al final me voy a comprar un marcado de clase de cero, oye, porque he escuchado a Iván. Y es verdad que, bueno, que con este dron, pues lo único que tengo que sacarme es el operador y luego, pues bueno, me conectaría a la web en airedrones.com, que es www.airedrones.com, que oye, que la gente se puede conectar y ver. Al igual que, resumiendo, darse como operador es muy fácil porque también buscas en AESA, es decir, registro esto de como operador operador, y te va a salir, lo buscas en Google y te va a en salir un el link segundo lo haces. y te das de alta y te lo bajas porque es gratuito y ya puedes volar un dron dando el comunicado del Ministerio del Interior, que también tenemos que decir que es fácil, que lo buscas, pones comunicado del Ministerio del Interior para volar un dron y también vas a encontrar el Claro, y vídeo. esto además solo si vas a volar en núcleo urbano, si vas a volar en zonas que no Bueno, ya necesitas sí, esto, claro, mucho más si vas sencillo. a volar en el campo y tal, hay muchísimas zonas donde Sí, se sí, puede sí, volar. muchísimas, Muchísimas, pero vamos, muchísimas. De muchísimas. hecho, yo, bueno, antes comentabas que a ti, bueno, la gente, pues de alguna manera ya no veía tan raro el hecho de verte volar un dron. A mí sí me siguen viendo, porque claro, volar estos drones no es lo mismo, te ven ahí con las gafas, ven que al final pues es un dron que visualmente llama mucho más la atención que un Y dron bueno, DJI, no hablemos porque, bueno, es que la diferencia por hacer de un dron estabilizado con su GPS, que oye, que vuelan solos, que se mantienen solos, que te dan una seguridad abismal, a un FPV, es que como te equivoques lo estrellas. Es decir, no, eso no sí, tiene sí, sí. no tiene ningún tipo de... Eso Es es totalmente pilotaje manual. puro y duro. Entonces, vamos a ver. Ya hablaremos largo y Eh, tendido sobre esto, de la normativa también de los la FPV, diferencia es muy porque grande. la diferencia es muy abismal, pero quería hacer esa distinción también que, bueno, que sí es cierto que es algo que está en el presente ya, que como bien decía Alberto, muchas empresas lo utilizan. Yo ponía antes el ejemplo de Prosegur, aquí en la ciudad donde yo vivo es cabecera de Renfe de Adif, y todas las noches hay un dron que se levanta, yo lo veo desde mi ventana, se levanta y hace la vigilancia de los trenes para que los grafiteros no entren a... Ese probablemente esté volando Sí, sí, no, marcado de probablemente clase no, es un C6, lo he ese, visto, estaba allí presencialmente, totalmente. es un C6, que, bueno, es de construcción propia, con su homologación, además que lo he visto, está muy chulo, yo luego te paso un par de fotos, he estado allí presencialmente. Los C6, no sé si hemos dicho antes también, porque bueno, siempre se van saliendo cosas que pueden ser con motores rotativos o pueden ser De de ala ala, fija, eso es, ¿vale? pues este es de ala fija, luego te paso, está muy chulo, está muy Y chulo. también pueden llevar alimentación por combustión. Mira, eso no lo sabía yo, ¿ves? Lo del C6. Mm, Eso no lo sabía yo. Mira, pues importante. Bueno, podríamos estar aquí durante horas y estaría encantado de ello, de verdad, Alberto. muy bien. Pero tampoco te quiero entretener mucho más. Llevamos cerca de 2 horas de charla, que creo que es bastante. Espero para toda la gente que nos esté viendo que haya quedado por lo menos bastante más claro todo esto de las categorías, abierta, específica. Los marcados de clase, desde el C0 hasta el C6, con la diferencia también de los Legacy. Hemos hablado de dónde se puede utilizar cada categorías abiertas y las específicas que se puede usar dependiendo del marcado de clase que tengas.
Y bueno, pues creo que hemos hablado en términos generales un poco de todo lo que envuelve la normativa de los drones. No obstante, si hay alguna recomendación o alguna duda sobre algún tema que nos hayamos dejado, podéis dejarlo aquí abajo en la descripción, perdón, en los comentarios. Y bueno, pues próximamente podemos hacer incluso otra charla, pues hablando de algunos temas más específicos que se hayan quedado un poco en el aire, si hay algo que nos hayamos dejado. Yo creo que hemos hablado de todo, Alberto, espero que hayas estado bastante cómodo. Yo creo que sí, que por lo menos hay personas que seguramente hayamos sacado de dudas Seguro, con esta conversación, seguro. seguramente. Espero que hayas estado cómodo, como te decía Alberto, hoy aquí y bueno, que te haya gustado estar aquí y nada. Sí, claro que sí. De Además se me nuevo, nota, porque al final se nos nota que nos gusta este sí, sí, tema, sí, porque nos ponemos a hablar y sabemos que en algún momento tenemos que cortar, desde luego. porque empezamos a hablar y oye, ahora sale el tema de hablar de esto y del hablar del otro Si nos ponemos encima a hablar de anécdotas ya ni te cuento. sí, 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 sí. Nada, de nuevo darte las gracias, Alberto, Gracias a ti, por Iván. estar hoy aquí. Así que nada, hasta aquí Vista Aérea con Iván. Seguiremos informando del mundo de los drones en la siguiente charla. Gracias, Alberto. Y bueno, nos vemos a todos los espectadores en la próxima. Muchas gracias, Alberto. Chao, chao.